Acá prácticamente pasaba todas mis tardes jugando al fútbol con todos los chilenos que vivían acá. Había una gran colonia de chilenos también, de refugiados. Llegó de que se hacía un viaje que Felipe González fletaba en los aviones de Iberia. Estabas con cientos de niños en un avión y no sabías bien por qué, sabías que ibas a ir a tu país. Bueno, estamos con José Pedro Charlo y Camilo Casariega, que el jueves, bueno, se estrena este nuevo documental de José que se llama Trazos Familiares, que bueno, ahora nos van a contar bien, pero para ir entrando, José, ¿qué buscaste en este nuevo documental, en este nuevo trabajo? Mirá, este es un trabajo que está centrado en la vida de 3 familias a lo largo de varias décadas, poniendo, digamos, como foco en la generación más joven, que la generación más joven ya ha ido envejeciendo también, ¿no? Pero bueno, ahora andan en los 40 años, pero en otro momento eran más niñitos. Y es un trabajo que es un documental que, bueno, originalmente a mí se me propuso hacer un trabajo sobre el vuelo de los niños del 83. Yo empecé con un trabajo, todo trabajo documental tiene una etapa de investigación importante. Yo empecé con esa investigación, la investigación me llevó para lugares que me parecieron así increíbles, porque yo desconocía totalmente, ¿no? Como el origen, lo cuento así muy brevemente, el origen de la idea del vuelo que me comentaba Artigas Melgarejo, que fue uno de los iniciadores, que había ido a una reunión de la Internacional Socialista a la década del 80 en Portugal, en Albufeira, que es un balneario, y la reunión se suspende porque entra un comando terrorista y matan a un delegado palestino que estaba en la reunión. Entonces, a partir de ahí que se disuelve la reunión. Yo no me podía imaginar una reunión, un congreso que sufre un atentado me contaba Melgarejo, salimos ahí en un auto, atravesamos, después nos volvimos en auto atravesando Andalucía y no sabíamos, estábamos totalmente conmovidos. Entonces ahí empezamos a pensar cosas y ahí surgió la idea original de lo del vuelo. Pero entonces eso, que surgió la investigación, después me interesó mucho continuar profundizando, ¿no? en el tema, y lo que me pasó fue que de la historia esa que impactó tanto del vuelo del 83, yo derivé a una historia mucho más personal, porque investigando el material de archivo del 83 encuentro que en el recibimiento de los niños había un cartel que decía bienvenidos Camilo y Federico. Y me llamó mucho la atención, me detuve en él, me llamó la atención porque me parecía que estaba como desajustado con el evento, era un evento muy grande, si hay 2 niños. Era un evento para el país entero. Claro, entonces cómo están este cartel y aparte yo sabía, porque tenía una relación de amistad con 2 familias que vivían puerta por puerta enfrente y que tenían hijos con esos nombres, entonces traté de averiguar si eran ellos, lo confirmé inmediatamente que era así. Y ahí ya empecé a pensar en una historia de otro tipo. O sea, me fui del gran tema político, digamos, que fue esa movilización del vuelo del 83, y lo enfoqué a una historia mucho más personal y familiar de la evolución de esas familias, de esos niños a lo largo del tiempo. Ahí recorres, en el documental se ve un montón de lugares físicos y recuerdos que traen los protagonistas. ¿Cómo fue recorrer esos lugares con ellos? Porque viajaste también, conociste Viena, estuviste por allá donde están algunos de ellos. Para muchos, bueno, Camilo contará su parte, pero lo primero que pasa es que nos pasaba con Federico, por ejemplo. Camilo lo cuenta en la película, que la primera reacción, incluso él, cuando le hablaban del cartel ese, decía, bueno, pues yo no sé quién es, y bueno, eran vecinos muy, muy pequeños, ¿no? Pero cuando uno va a contar una historia de este tipo, a proponerle a los posibles protagonistas una historia de este tipo, lo primero es convencerlo de que es una historia de interés, porque están en su vida común y no piensan, y es como empezar a rememorar
y a darle otro valor a experiencias que vivieron y que de repente la propia dinámica de la vida lo va llevando a que la tengan en un lugar guardada y no le den, digamos, la jerarquía que en la película se le da, ¿no? ¿Y tenías más o menos idea de lo que estaba pasando? Sí, claro, O sea, sí, vos sí. ya sabías. Sí, sí. Sabías que Sí. venías y acá estaba... Inclusive cuando veníamos, yo había viajado anteriormente porque mi madre estaba presa y la había venido a visitar y sí, sabía lo que nos esperaba, no con lo que nos encontrábamos. Teníamos una idea de lo que nos íbamos a encontrar, que no fue lo que nos encontramos. O sea, todo ese pueblo en la calle, gritando, se va a acabar la dictadura y toda esa efervescencia no la esperábamos ninguno. ¿Cómo fue ese exilio? ¿Cuántos años estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo me fui en el año 73 y volví en el 84. Entre medio, en el 78, viajé con mi madre a Porto Alegre, nos secuestraron. Tuvimos secuestrado un X cantidad de días, 14, 18, y luego mi madre fue encarcelada y yo volví a Italia. Ahí en el documental contás muy bien cómo es que se da ese secuestro, cómo es que tu madre es que llega con esos dos señores que vos no conocés y Sí, decís, sí. ¿cómo fue? Y el secuestro sí, fue así, tal cual. Ella salió a hacer un mandado, nosotros quedamos esperándola para almorzar y bueno, y cuando viene, se acabó la diversión, nos cambió la vida radicalmente. Nos tienen ahí, yo ya a partir de ese momento a mi madre demoré casi 3 años en volver a verla. Y bueno, y en el viaje, yo no venía en el viaje, no estaba en los planes, Estabas en los planes. no, porque había cierta cantidad de cupos. Bueno, para los exiliados de Italia había 10 cupos, para los de... Y bueno, se había entre los adultos, digamos, habían decidido quiénes venían y yo no estaba en los planes. Y unos días antes la liberan a mi madre, antes del viaje, y bueno, y ahí entonces como que me ingresaron en el... Entonces era también el reencuentro con mi madre después de tantos años. Sí, viendo el documental lo que me parecía es que la memoria y la identidad como que están siempre sobrevolando el documental. ¿Cómo fue? ¿Cómo marcó? Las historias personales marcan sin duda la formación de identidad, pero ¿cómo crees vos que te marcó todo esto que te pasó? Y bueno, qué sé yo, no sé cómo me marcó, sin duda que me marcó, para bien y para mal, es parte de mi historia. Me costó mucho como que asumirlo y demoré muchos años, tuve mucha bronca con mi madre por habernos metido en todo ese berenjenal y me costó pila, pero bueno, al final terminamos asumiendo la historia y hoy día me siento orgulloso de haber sido parte de ese momento histórico del país. Vos, José, durante todos tus trabajos o algunos de tus trabajos, como que buscás eso de contar las historias que formaron parte de esta historia reciente del país. ¿Por qué crees que es importante como mantener la memoria todavía? Bueno, estas historias, hay otras películas anteriores mías que tienen que ver con esto que se llama la historia reciente. Hay otras películas que no, ¿no? O sea, como te decía, yo empecé ya, la actividad mía en el cine y en la producción documental tiene un tiempo largo y bueno, si tengo que ubicar un origen, lo ubico en ese documental del Ruego Evangelista que lo hicimos hace 20 años, o sea, con un elemento que de repente es diferencial de estos últimos, pero tiene una cosa en común, que es investigar y profundizar sobre figuras, hechos, acontecimientos que tienen un impacto a nivel popular, que tienen un peso determinado a nivel popular. Y que tienen, en el caso, por ejemplo, del Círculo, del Almanaque, con Trazo me pasa lo mismo, yo llego a partir de mi propia experiencia. No es que yo me planteo un plan para trabajar sobre el tema memoria, digamos, sino que lo hago
lo que yo trabajo es a partir de mi propia experiencia, de mi sensibilidad, de mi conocimiento, y porque me interesa, ¿no? Entonces, también uno tiene en Uruguay, bueno, posibilidades, determinadas posibilidades de hacer cosas. Entonces hay proyectos que se viabilizan como este, por suerte, y para mí fue poder viabilizarlo y es no solo hacer un recorrido hacia la memoria en el sentido reciente, sino hacia cómo los acontecimientos, cómo la formación, cómo toda la experiencia de vida confluye en las decisiones que hoy toman esos jóvenes y los caminos que tomaron esos jóvenes para asumir sus historias y encontrar sus propios caminos, ¿no? Eso es lo que a mí, en este caso, fue lo que más me interesó. Bien, este jueves entonces la película se estrena, ¿tiene un lugar? El jueves se estrena en la Torre de los Profesionales y en Sala B del Auditorio Goitiño y en salas del interior que no te puedo decir con precisión cuáles son, pero bueno, estará, sí, yo no las tengo, sí, se sabe, pero yo ahora no me acuerdo. Para nosotros es un momento importante, es siempre un momento de estrés y de mucha alegría, el momento de poder llegar a presentarle al público de referencia, que es el público uruguayo, el público principal de referencia, el fruto del trabajo que nos llevó 4 o 5 años, ¿no? Trabajo intenso. Y sí, porque bueno, sí, son trabajos que requieren mucha investigación, mucho generar una relación de confianza con los protagonistas, con las familias, buscar los lugares donde filmar, encontrar los mejores momentos para hacerlo. Es un trabajo muy complejo, bueno, en este caso cuando se trataba de gente que está en 4 países, en 2 continentes, bueno, es complejo armonizar todo. Por suerte, redondeamos la película, yo quedé muy conforme con ella y me parece que hay como experiencias humanas, aprendizajes humanos planteados ahí muy interesantes y bueno, lo que queremos ahora es compartirla con el público. En verdad lo emocional es ahora, cuando vos te das cuenta qué es lo que pasó y qué es lo que viviste. Un poco vas a escapar del pasado, yo por lo menos puedo contar un cuento. Tengo un cuento para contarle a mis nietos.